Los balances a propósito del segundo aniversario del gobierno del presidente Sebastián Piñera comenzaron hace días, pese a que la fecha recién se cumple este domingo. Vamos a conversar sobre estos 2 años del mandatario en la moneda. Nos acompaña aquí en el estudio del CNN Chile el senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Catherine. Partamos de lo más fácil, pregunta fácil y puede ser también respuesta breve. ¿Cuál a su juicio son los principales logros que ha tenido el gobierno en estos 2 años? Los principales son reestructurar el déficit. Partimos con un déficit de 4.4% y en plena reconstrucción se bajó el déficit al 0.5%, haciendo las dos cosas. La reconstrucción ha sido bien conducida, 70% ya realizada. Creo que la reforma educacional va a ser un punto importante, especialmente la nueva carrera para los profesores. Estimo que la creación de empleo ha sido notable, 660.000 empleos, de los cuales 55 o 56% para las mujeres. Bueno, yo creo que esas son cosas muy macizas. ¿Cuál es el tema del debe a su juicio, senador? Porque por un lado todo, y es ineludible, los números en términos de economía han sido positivos, pero también siempre se ha contrastado el tema de las demandas ciudadanas. ¿Es para usted este un tema pendiente probablemente a desarrollar de mejor manera en los próximos 2 años? Yo creo que la demanda ciudadana más importante es vivir mejor. Y luego con esa base se puede hacer una cosa con la cultura, la educación, la enseñanza universitaria, apoyar a la familia, etcétera. El debe, yo francamente creo que el gobierno ha sido excepcionalmente bueno en circunstancias excepcionalmente duras. ¿Por qué? Porque primero se heredó un déficit muy importante, ya me refería a eso. Y partir con un déficit a abordar la reconstrucción de 4 regiones del país, con una destrucción equivalente a 30.000 millones de dólares, es decir, una cuarta parte del presupuesto nacional. Bueno, eso fue muy difícil. Ahora, la oposición no tomó en cuenta esa circunstancia, con excepciones, afortunadamente. Por ejemplo, la democracia cristiana se ha conducido de manera mucho más moderada, pero la oposición ha estado como muy viuda de haber perdido el gobierno, y han sido implacables. Me parece a mí que la señal de irreductibilidad, a veces mala voluntad, ha marcado mucho. No lo quieren dejar gobernar, como decía hoy día el famoso novelista don Jorge Edwards en una entrevista. No quieren dejarlo gobernar. Las cifras que usted me da pueden ser, por supuesto, confirmadas. La opinión que usted me da respecto a la oposición también puede ser algo objetivo. Pero, por ejemplo, al momento de las encuestas no hay buenas evaluaciones en términos de la gestión en general. Le preguntaba yo por demanda ciudadana. El tema, por ejemplo, de Magallanes el año pasado. El tema de Aysén que está hoy presente. La reforma educacional que hizo que hubiera marchas históricas desde el punto de vista de la masividad en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿No hay un poco de autocrítica quizás en el manejo? ¿Cómo se ha llevado eso? Yo creo que la crítica más fuerte que yo puedo hacer es lo mal que se manejó la situación de Magallanes, porque en Magallanes se le entregó a una empresa del Estado, la ENAP, a un directorio de unos señores muy técnicos, subir una tarifa que incidía en la vida familiar, en la tarifa del gas domiciliario, y eso para recaudar 16 millones de dólares. Bueno, pocas veces se ha visto una tontera de ese calibre, para mi gusto, con advertencia además. Yo personalmente grité en una reunión con ministros, me subió la presión como 4 rayas, dije, se están tirando al fuego. No hubo caso. 16 millones de dólares. Después de todo, les costó eso y mucho más el paro de Magallanes. Bueno, eso yo creo que ha sido el punto más negro, a mi juicio, porque en lo de Aysén hay una diferencia. Ahí no hubo un hecho desencadenante. Lo de Aysén es muy antiguo, y efectivamente Aysén tiene razón en que está aislado. Pero fíjate que este gobierno ha multiplicado por 5 los fondos destinados a la construcción de la Ruta Austral. Por 5. El año 2012, en que estamos, el año 12, se van a invertir alrededor de 46 mil millones de pesos en la construcción de la Ruta Austral, cuando se invertían 9 por año, promedio. Bueno, ahí hay una diferencia. Yo creo que si hay algo en que el gobierno puede haber fallado es no tener un enfoque más político, como el que me gustaría a mí. Yo trabajo en eso, claro. Pero el presidente de la República tiene un enfoque más práctico, más técnico, por eso es capaz de ir a Surinam, la Guyana, en un vuelo de 9 o 10 horas, estar unas poquitas horas y volverse a Chile.
en otro vuelo agotador. ¿Para qué fue? Fue a defender los colores de Chile ante los presidentes de los países caribeños. ¿Por qué? Porque viene una reunión de la OEA, y en la reunión de la OEA, que tendrá lugar en Bolivia, de nuevo nos van a querer soltar el sapo de la salida al mar. Bueno, es un hombre muy aplicado al trabajo, entonces como que en la pantalla de don Sebastián Piñera, la política así en el sentido más blando, más, digamos, cultural, se le da menos, pero ha sido de una eficacia y de una devoción al trabajo que yo creo que es poco común en Chile. Senador, ¿cómo entiende usted? Hay una fundación Ciudadano Inteligente que ha hecho una especie de medición de las promesas que se plantearon en la campaña y el cumplimiento. Hay un cuadro donde se especifican, por ejemplo, las áreas de menor cumplimiento que, evaluado por esta agrupación, habla de los pueblos indígenas, de la modernización del Estado, los gobiernos locales, y en términos generales evalúa que solo un 24% se ha cumplido a partir del programa de gobierno. ¿Eso no condice con las cifras que ustedes tienen? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, yo creo que la diferencia puede estar en que esos ciudadanos deben ser inteligentes, pero muy probablemente tengan un enfoque político. Y no me extrañaría que usen anteojos un poquito colorados. Un país que sufre un terremoto como ese y que hereda un déficit como el que causó doña Michelle Bachelet, el peor gobierno de la Concertación. Bueno, no es un gobierno así que parte con todos los bonos a favor. Yo creo que el gobierno no solo ha cumplido, sino que se ha excedido en el cumplimiento. Ha sido verdaderamente una prueba muy dura y lo hemos hecho muy bien. O sea, tú me decías delante que las autoridades a veces no salen muy arriba en el ranking de belleza, como si fuera un concurso de belleza gobernar. Por suerte no es, porque estaríamos perdidos, ahí ganarías tú. Pero las encuestas fueron consideradas por ustedes, por ejemplo, claro, cuando se le daba de ganador al presidente Piñera. Yo nunca he sido devoto de las encuestas, pero te puedo pero decir coincidían. Te puedo decir esto. Es mucho mejor haber hecho un buen gobierno y salir mal en el ranking de opinión que hacer un pésimo gobierno y salir bien en el ranking de opinión. O sea, más vale equivocarse en esa cosa, te digo ya, de los afectos y la blandura, y hacer lo que se tiene que hacer. Y este gobierno ha hecho lo que tiene que hacer y por eso está pudiendo producir resultados, como por ejemplo desapareció la lista de espera en auge. Oye, eran 300.000 personas, 0 hoy día. Oye, eso sí que son éxitos. ¿Pero cómo materializamos esos logros, senador, en las cifras? Bueno, ya te digo. Porque han sido bajas. El presidente Piñera va a gobernar 4 años, ese es su encargo, y lo está cumpliendo bien. Ahora, si logramos pasar a otro periodo, a mí me encantaría, porque efectivamente muchas de las reformas que ha hecho el gobierno de don Sebastián Piñera, si no tienen una continuidad, va a costar que se afirmen, porque hay gente del otro lado de la barrera que lo único que quieren es destruir lo hecho. Mucho se ha hablado de la estrategia comunicacional de la relación al interior de la coalición. Usted no puede negar que han habido roces, quizás, usted como los quiera llamar, entre su partido y sus socios, los de la UDI. Si hacemos un conteo rápido, en su momento me acuerdo que fue el ministro Ginspeter y, digamos, la valoración que tenía, donde ahí había una disputa entre que se sacaba o no se sacaba del Ministerio del Interior. Si nos vamos a lo más presente, el tema de la reforma y el acuerdo que ustedes hicieron en el documento con la democracia cristiana. Estos temas han sido cuestionados de lado y lado, incluso en su propio partido han habido reacciones donde no les parece que debiera haber quizás estos roces o esto, digamos, poco cariño quizás entre una cosa y otra. ¿Cómo abordamos eso en el futuro? ¿Va a ser un tema a analizar para no pegarse estos goles? Yo trabajé mucho por la unidad entre la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. Antes pasábamos como perros y gatos. Eso desapareció. Gracias a la unidad ganamos la presidencia. Y necesitamos la unidad para gobernar. Pero eso no nos convierte en esa cosa de origami que hay, que se hacen con tijeritas y se cortan los monitos en papel. No somos monitos de origami, tenemos diferencias, por suerte. Como dicen los franceses, vive la différence, cuando se refieren sobre todo a las mujeres. Son diferencias, oye, muy chicas, al lado de las que se observan en la Concertación, donde efectivamente no se quieren ni pizca, ni siquiera se quieren dentro de los partidos. Ahora, el tema está del acuerdo con la democracia cristiana. Bueno, hay una diferencia ahí, es cierto. Yo creo que el sistema político hay que modificarlo, y estoy empeñado en ello, y eso lo voy a seguir. Y me reuní con don Ignacio Walker la semana que termina, para precisamente ver cómo vamos concretándolo. Yo creo que el sistema político chileno no puede seguir con un presidencialismo tan acentuado, que dirige un Estado que se ha multiplicado por 4 en 20 años, y quizás por 5. Entonces, bueno, eso es un enfoque distinto. En la UDI parece que prefieren no cambiar el régimen presidencial. Yo creo que sí hay que tocarlo, pero eso es casi una diferencia filosófica. En cambio, en la Concertación hay unas diferencias que son más bien de ego,
quién es el próximo presidente de Chile, digamos, y se muerden y se patean. Acá no tenemos nada de eso, estamos tranquilitos gobernando. Senador, le quiero hacer una pregunta, nos vamos a ir a la pausa, pero se la quiero dejar plantada, así va a tener tiempo para pensarla, lo cual puede ser algo a su favor. Debe ser difícil. Sí. Si las elecciones fueran, qué sé yo, la otra semana, ¿usted está seguro de que su conglomerado, no con la figura del presidente Piñera, con cualquier candidato, su conglomerado podría mantenerse por otro periodo más ahí en la moneda? Vamos a escuchar esa respuesta cuando volvamos de esta pausa. Y esperen, por supuesto, la respuesta que va a entregar el senador Carlos Larraín.